my country, Guinea Ecuatorial. Buenas, Velo. Bienvenidos Otuo, todos a la casa de la comunicación del pueblo V. Hoy iniciamos un nuevo espacio que tiene muy buena pinta. De hecho, vamos a saludar a nuestro primer invitado. Kuboyalo, Ntabusofe. Otuo Musesepe, Otuo Musesembe, Kawile. Nilele. Bien, como decía, iniciamos un nuevo espacio, una nueva aventura, una programación cuya finalidad es la de reivindicar la importancia de la lengua y por ello hemos traído para abrir a una de las grandes eminencias de nuestro pueblo y su materia es esta precisamente, la lingüística. Comenzamos este espacio primero tratando de concienciar a la gente de la importancia de proteger la cultura y dentro de la cultura la lengua. Y a mí hay una cuestión que me llamó bastante la atención y es conocer que existe una institución que se dedica a la lengua en Guinea Ecuatorial. La AEGLE, Asociación Ecuatoguineana de Lengua Española. Y buscando la página web vi el nombre de Ntabusofe. Así que, ¿puedes comentarnos acerca de la fundación de esta institución, Ntabusofe? Ilumínanos, por favor. Bien, bueno, Academia Ecuatoguineana de la Lengua, tiene sus orígenes en el primer Congreso Hispanoafricano que se celebró en Bata en 1984. Allí, entre las resoluciones, se dijo que era necesario crear una Academia de la Lengua Española en Guinea Ecuatorial. Te hablo de 1984. Wow. En esa academia participaron el escritor Donato Ndongo Villogo, el entonces escultor Leandro Mbomío, Trinidad Morgades, etc. Bien. Pero luego la academia en sí empezó a gestarse en el año 2009, ¿vale? Es decir, se invitó primero a 2 guineanos a participar en la academia de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, en México. Y luego, después de allí, la Real Academia Española en 2009 nombró a 5 académicos correspondientes de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua, hablo de 2009, pero no se podía constituir la academia porque los 5 académicos correspondientes no eran suficientes, eran 5 académicos correspondientes de la Real Academia Española en Guinea Ecuatorial. Entonces había que nombrar a otros 5. Y en el año 2013, 2014, el gobierno de Guinea Ecuatorial aprobó la creación de la Academia Ecuatoguineana. Sin embargo, no se podía constituir porque el número de académicos correspondientes que tenía la Academia Ecuatoguineana no era suficiente. Entonces la Real Academia, en el año 2015, nombró a otros 5 académicos correspondientes de Guinea Ecuatorial, ¿vale? Y entre esos últimos 5 estuve yo, ¿vale? Entonces, 2015, en junio, nombró a otros 5. Y ya se constituyó la Academia Ecuatoguineana con estos 10 miembros correspondientes de la RAE en Guinea Ecuatorial. Bien. Entonces, a partir de allí, empezó a funcionar la Academia, pero y solicitó su ingreso en la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. Bien. Entonces, yo fui invitado a ir al Congreso de la ASALE a Puerto Rico. Entonces fui allí, estuve allí allá en marzo de 2016, ¿vale? Y allí se aprobó el ingreso de la AEGLE en la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, marzo-abril. Se aprobó el ingreso, ¿vale? Entonces ya la AEGLE empezó a funcionar como academia, digamos, correspondiente de la RAE, con 10 miembros. Entre ellos estaba yo. Lo que pasa es que empezó a funcionar y en diciembre de 2016 recibí un escrito de la EGLE, digamos, revocando mi nombramiento como miembro de número de la AEGLE. O sea que me echaron, ¿vale? Me echaron porque dicen que yo les había
ofendido porque yo dije que los académicos de la EGLE, muchos no habían publicado ni una página, ni una revista, entonces parece que se cabrearon y me echaron, claro. Pero, claro, ellos me echaron, pero yo sigo siendo académico correspondiente de la RAE, ¿vale? Pero ya no soy académico de número de la AEGLE, ¿vale? Eso es lo que puedo decir. La finalidad de esta institución era sí. vincularse con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para traer contenido al currículo de lengua, por ejemplo, de castellana, ¿o cuál era No, el objetivo es velar por el buen y correcto uso del español en Guinea Ecuatorial. El objetivo es velar para que el español que se hable en la radio, en la televisión, que se enseñe en las escuelas, etcétera, sea el español correcto, evidentemente incorporando términos o guineanismos en, digamos, en el hablar. Estos términos o guineanismos están hoy día incorporados y reconocidos en el diccionario panhispánico, ¿vale? Entonces ya hay guineanismo. Pero yo siempre digo, ¿cómo puedo decir yo que es guineanismo? Decir voy. Voy es un préstamo del inglés. ¿Cómo podemos decir que es guineanismo? Guachimán. Entonces, guachimán no es el término del inglés, no es un guineanismo, es guachimán, guachimán. Entonces, son términos, es la incongruencia de, no quiero ofender a nadie, la incongruencia de las personas que desconocen el origen de los términos, la etimología de los términos, porque decir voy es un término, es un guineanismo, no, es un préstamo, esto se llama, es un préstamo del Pidgin English, boy, o watchman, etcétera, etcétera. Entonces, si uno va al diccionario panhispánico, encontrará términos que vienen del Pidgin English, que se utilizan en el Pidgin English de Guinea Ecuatorial y dicen que son guineanismos, ¿vale? Entonces, vela por el español, evidentemente, pero debería también velar por la incorporación real de términos. Por ejemplo, bucaú. Bucaú sería un término castellano del guineanismo. O manjá sería un guineanismo. Pero decir boy, watchman, etcétera, no es guineanismo. Pero claro, ellos mandan, yo ya no estoy ahí, ya no soy miembro, ya me han echado, ellos mandan y ellos que hagan. Pero eso sí, en el último congreso, por ejemplo, que tuvo la ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española, en Sevilla, digamos, en el año 2019, creo, en el último congreso, 2019, si no me equivoco, se dijo allí que la academia, cualquiera que de las 23 academias que hay en el mundo, debe empezar a velar por digamos, la protección, el uso de las lenguas autóctonas. Es decir, que el español deje de ser la lengua de poder que quiera fagocitar las lenguas autóctonas, que debe empezar a convivir con las lenguas autóctonas para que los usuarios de esas lenguas autóctonas no se sientan discriminados, para que el español deje de ser la lengua que fagocita o que se come las lenguas autóctonas. Y eso ha salido de la misma ASALE. Sí, ha salido del último congreso que tuvo lugar en Sevilla. Estuvieron los de la Academia Ecuatoguineana, su presidente, Agustín Zenfumú, Praxedes Rabat, Julián Viván, etcétera, Fernando, estuvieron allí y además participamos todos y a mí me invitaron como académico correspondiente de la RAE, no de Guinea Ecuatorial, ¿vale? Entonces estuvieron allí y fueron testigos de esas decisiones, además debido a la presión de las academias iberoamericanas de la lengua española. Wow, es bastante interesante que desde el mismo grupo del protector de la lengua española salga la iniciativa de proteger las lenguas autóctonas, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, se protege, lo que significa que la EGLE, si realmente quiere trabajar, deberían ya empezar a promover, digamos, el empoderamiento de las lenguas de Guinea Ecuatorial dentro de la AEGLE, es decir, convocar concursos, enseñar las lenguas, digamos, hacer proyectos piloto para enseñar las lenguas en los colegios, en los institutos en Guinea Ecuatorial, pero hasta ahora no lo han hecho. Claro, porque ahora
este contenido que estamos manejando nos lleva a qué repercusiones tiene que exista la EGLE. Has iniciado ya esta conversación, pero es bastante interesante. Yo creo que la gente sepa qué es lo que deberían hacer, ¿no? Y veamos si se está haciendo o no. Evidentemente, sí, vamos a ver. La repercusión, siempre tiene que haber observadores de la lengua oficial. Siempre tiene que haber una institución que vele por el correcto uso de la lengua oficial y también por el correcto uso o por la formación de las lenguas en las lenguas locales. Entonces, la EGLE debe velar por el correcto uso. ¿Por qué? Porque cada vez se va creando una especie de jerga del castellano. Es como decir, antes yo sé, en Guinea cuando decía, antes yo sé, pero ¿esto qué es, señores? ¿Qué es esto? Entonces, los observadores de la EGLE deben influir, salir en los medios y decir, antes yo sé, no es castellano. Es un modismo local de un grupo de jóvenes que lo han convertido en una cosa normal, quizá por desconocimiento de las normas de correcto uso del castellano, del español, o quizá por el desconocimiento de las reglas de uso del español, dicen ante yo sé. Y quien dice ante yo sé, dice muchas otras barbaridades, ¿verdad? Evidentemente, la lengua evoluciona, la lengua es dinámica, pero no podemos justificar el uso no correcto de la lengua oficial con este tipo de expresiones o de términos, ¿no? Entonces, la función de la EGLE es sumamente importante. Debe velar porque los señores ministros hablen correctamente. Debe velar porque los señores diputados o senadores hablen correctamente. Debe velar porque el señor diputado o el señor policía o el señor militar hable correctamente, porque sin hablar correctamente habrá menos comunicación, menos comprensión. Interesante lo que planteas. Más que nada porque si los mismos miembros de las instituciones no hay esa sinergia entre las instituciones de la lengua y el resto de instituciones, da mucho la sensación de que no se está haciendo nada. Evidentemente. O sea, entonces, no solamente las instituciones, sino también el maestro debe hablar correctamente. Y sabemos que hay maestros que lamentablemente los pobres no hablan correctamente. ¿Por qué? Porque los primeros modelos de esos niños son el maestro. Y si el maestro no habla correctamente y en casa del niño no se habla correctamente, ese niño va creciendo en ese contexto de incorrecciones y cuando se haga adulto y se haga ministro, se haga diputado, pues reproducirá sus incorrecciones. De acuerdo. ¿Y qué cuestiones consideras que serían un buen acierto, un camino a seguir? Como bien has planteado, concursos o alguna acción que entiendas que deberíamos ir por este camino, ¿no? Por ejemplo, formación para formadores, ¿no? Formación para profesores. Sería interesante, por ejemplo, que la EGLE explicara, por ejemplo, los contenidos que hay. La RAE saca un diccionario, un diccionario, pues, saca un volumen por cada letra. Pues, hablando un poco de la RAE, en la RAE se destina a los representantes, por decirlo de alguna forma, asientos que corresponden a las letras, ¿no? Del abecedario. Cierto. En la RAE sí. En Guinea Ecuatorial también, porque los señores digamos, miembros de la AEGLE, algunos tienen sillones, pero las letras del alfabeto español son creo que 27. Entonces, pero los de la AEGLE son 18 miembros en total. Entonces, esto no casa bien, o sea, no sabemos quién es A mayúscula, BJ, entonces no sabemos, pero claro, esto se hace por imitación, ¿verdad? Entonces dice, pues la RAE tiene sillones, pues yo también tengo sillones, ¿vale? Entonces, pero cada institución de alguna manera es autónoma, ¿verdad? Entonces la EGLE tendría que hacer mucho, trabajar mucho
digamos, trabajar mucho con el Ministerio de Educación, trabajar mucho con los medios de comunicación, llámese radio, llámese televisión, trabajar mucho, observar mucho, digamos, lo que se publica en las redes sociales del país, trabajar en contacto con digamos, el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, promover investigaciones sobre lenguas, sobre, digamos, escribir cuentos del país en el español, en las lenguas locales, trabajar mucho en la formación permanente del profesorado en cuanto al uso correcto del español, en cuanto al uso correcto, digamos, de la lengua escrita, el español hablado o escrito, en cuanto a los contenidos que hay que transmitir a los chavales. Trabajar mucho para el empoderamiento de esos chavales que están utilizando el español y que no, y acabar sobre todo con la corrupción lingüística, es decir, ¿por qué llamo esto? O con el terrorismo lingüístico. Es decir, como este es mi sobrino y no, aunque no sepa hablar, pues le pongo de director general, aunque no sepa hablar el español. Le pongo de delegado del gobierno, aunque no sepa hablar español. Entonces, cuando uno se encuentra en un puesto así, y como no sabe hablar español, lo único que hará es hablar su lengua y no le importa si los demás le entienden o no. ¿Me explico? Claro, porque Sí. esto también es un tema bastante importante. Cierto, cierto. Respecto a la relación entre el castellano y las lenguas autóctonas, ¿te consta que haya habido, no sé, alguna rama que se dedique a estudiar cada lengua de Guinea Ecuatorial o eso está pendiente, ¿sabes? Sí, hubo un intento en época de doña Trinidad Morgades, antes de que, digamos, falleciera la mujer y tal, hubo un intento de hacer un estudio, una especie de diccionario plurilingüe, ¿vale? De español, Bubi, Fang, Ndowe, Ambu, etcétera. Hubo un intento, pero no cuajó el proyecto, ¿no? Ha habido otros intentos, no han cuajado. ¿Por qué? Porque las condiciones políticas no permiten que este tipo de iniciativas puedan llegar a buen puerto, ¿vale? Digo las condiciones políticas, ¿vale? ¿Por, ¿Por qué? Porque la gente cuando investiga, cuando propone proyectos, quiere hacerlo una absoluta libertad, no estando pendiente de la decisión del señor ministro o del señor presidente de la EGLE, etcétera. No. Pero no tenemos un contexto en el que, digamos, la relación entre la AEGLE y las lenguas locales no existe. ¿Vale? Entonces, los únicos que están intentando salvaguardar su lengua por todos los medios no disponibles, porque no tienen medios, son, digamos, la Asociación Sociocultural y Bubi. Son los únicos que están intentando todos los años, digamos, premiar a estos bubis que promueven, digamos, el conocimiento, el uso de su lengua a través de canciones, a través de publicaciones, etcétera. Entonces los premia, pero es digamos, la única etnia que hace eso. Entonces, pero las demás etnias no lo hacen, pero el Bubi sí, se dan cuenta, los señores, tenemos que hacer algo para que nuestra lengua no desaparezca. Entonces en ese sentido, deberían contar con el apoyo de la AEGLE, del Consejo de Investigaciones Científicas y Teológicas, del Ministerio de Educación y Cultura, etcétera. Pero suelen contar con escasos fondos. Por ejemplo, evidentemente suelen contar con la ayuda de embajadas, por ejemplo, americanas, embajada de España, suelen contar con un poco de ayuda económica del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, pero suelen andar escasos de medios para poder llevar a cabo su proyecto año tras año. Es una situación bastante compleja. Que bueno, desde aquí vamos a intentar ayudarles en todo lo que podamos, porque como lingüista que eres, me gustaría que dieras tu punto de vista acerca de la necesidad de crear instituciones desde la propia comunidad. En este caso estamos hablando de cuestiones lingüísticas. Crear una institución que vele por la protección de la lengua bubi es importante, es necesario, es crucial. Cuéntanos.
Evidentemente, o sea, como he dicho al principio, siempre tiene que haber una institución que vele por el correcto uso de la lengua, ¿vale? Entonces, los bubis necesitamos una institución que vele por el correcto uso de la lengua bubi. ¿Por qué? Porque se nos ha metido en la cabeza de que los bubis del Moca no se entienden con los bubis de Rebola, los bubis de Rebola no se entienden con los bubis de Basupú, los bubis de Basupú no se entienden con los bubis de Baney. ¿Por qué? Porque han sido percepciones o concepciones colonialistas o neocolonialistas actual que han sentado, digamos, se han quedado muy arraigados en la memoria o la mente de los jóvenes, las jóvenes generaciones. Entonces, yo llevo años, por muchos años, desde los años 80, 88, 84, etcétera, que, digamos, elaboré, todavía los tengo ahí, elaboré unos estatutos de la Academia de la Lengua y Cultura Bubis. Estatutos de la Lengua y Cultura Bubis lo tengo, o sea, está todo, cómo tiene que ser una Academia de la Lengua y Cultura Bubis, digo lengua y cultura, ¿verdad? ¿Qué actividades tienen que hacer? ¿Qué trabajo tienen que hacer? ¿Cómo pueden crear premios para animar a los chavales? ¿Cómo llevar a cabo en un proyecto, además lo elaboré, proyecto de enseñanza y aprendizaje de las lenguas autóctonas de Guinea Ecuatorial? Lo presenté a la EGLE, está allí el proyecto, no sé si lo han ejecutado o no, no creo. Entonces los bubis necesitamos esta institución, lo necesitamos, digamos, urgentemente, ya. Lo que pasa es que no la tendremos porque el régimen político de Guinea Ecuatorial no permite que los pueblos de Guinea Ecuatorial sean autosuficientes o sean soberanos lingüísticamente, ¿vale? No quiere que sean soberanos, sobre todo si se trata del pueblo bubi, no quiere que sea un pueblo soberano lingüísticamente o culturalmente. Sin embargo, en otras culturas, en otros estados africanos, vemos que la soberanía lingüística, la soberanía cultural están garantizadas a nivel político, a nivel gubernamental. Pero en nuestro país, lamentablemente, no es así. Entonces necesitamos una academia de la lengua y cultura bubis. ¿Por qué? Porque la gente lo está reclamando, la sociedad lo está reclamando, ¿vale? Entonces tenemos ya medios para enseñar nuestras lenguas no solamente a los bubis, a nosotros mismos, sino a los que conviven con nosotros en nuestro espacio de la isla de Bioko. Entonces, ¿por qué? Porque la lengua primera de la isla de Bioko es el bubi. Y los que vivan en la isla de Bioko, llámense Fan, llámense anoponeses, llámense combes, llámense bujebas, llámense crió, deberían hablar la lengua bubi. Porque es la lengua de la isla de Bioko. Deberían hablar la lengua bubi. Y se les debería enseñar la lengua bubi. ¿Vale? Claro. Sí. Eso es. Muy, muy interesante esto que dices. Unas muy buenas declaraciones. Y sobre todo porque desde aquí, desde Iria TV, el objetivo que tenemos no solo es centrarnos en el pueblo bube, porque somos bubes, sino porque lo que nosotros, todo trabajo que hagamos los bubes por el pueblo bube, lo pueden seguir otros pueblos y utilizar esas mismas iniciativas pero en sus propias comunidades. Entonces, me parecen muy, muy, muy importantes tus palabras porque deberíamos ayudar un poco también a que el Ndoé, el Anogonés, tome esta conciencia que, como bien acabas de decir, es crucial que tengamos una institución de la lengua. Eso es. Bueno, por hoy yo creo que hemos tenido una charla bastante intensa. Yo creo que ya todos entendemos por qué es tan necesario que tengamos una institución de la lengua. Y yo creo que una forma interesante de cerrar este programa, pues los tiempos televisivos ya sabes que van así, sería cómo darnos un mensaje de cierre para incentivar que la gente quiera participar de las instituciones. Un llamamiento para que todo el pueblo bube vayamos a colaborar con la asociación bube, darles ese apoyo que tienen que buscar en otras partes porque bien, te entiendo. Te voy a decir una cosa. Ayer sábado empecé a dar clases de lengua bubi a afroamericanos bubis, es decir, aquellos afroamericanos, uno de cuyos ancestros fue bubi, una joven secuestrada durante la esclavitud. Entonces, a través del test del ADN han descubierto que son bubi 100%.
Entonces me pidieron que les diera clase y les estoy dando clases. Y estaban encantados, maravillados, sorprendidos. Si ellos están interesados en aprender nuestra lengua, es que es su lengua, si ellos están interesados en conocer, en engrandecer el nombre Bubi, qué menos que nosotros, los propios o los Bubis de hoy, de la isla de Bioko, de España, de Inglaterra, etc. Entonces, en ese sentido, no defraudemos a nuestros hermanos afroamericanos Bubis, porque cuando vayan a la isla y hablen con cualquiera y ese Bubi no sea capaz de contestar a la simple pregunta de Kawile, dirán, como el profesor Boleca nos ha mentido, los Bubis ya no hablan Bubi. Así que los Bubis, pónganse las pilas, pongámonos las pilas y aprendamos nuestra lengua y defendamos, ayudemos, apoyemos la Asociación Sociocultural Ibubi, Ibubi. Yo soy Moda Bioko y este ha sido el primer programa de El Chico da Mala. Muchas gracias por vernos. Okay. Desde el Golfo de Guinea, en el corazón de África, es Guinea Ecuatorial. Una ceiba y 6 estrellas simbolizan la historia de su territorialidad. Son raíces culturales que enriquecen su historia y su diversidad.